Esta mañana entonces, hermanos, estamos aquí para continuar con la serie que hemos venido trabajando. Descansamos creo 2 semanas y retomamos esta semana la serie. Hoy retomamos entonces la serie a la cual hemos llamado Conozca lo que Dios ha hecho. Ahí venimos en esta serie trabajando Efesios libro por libro. Y yo espero realmente que esté siendo de mucha bendición para su vida este libro. Nosotros aquí en la iglesia, predicamos expositivamente. Entonces creemos que la palabra nos habla a nosotros. Y siempre buscamos eso, que cada hermano sea bendecido con la palabra. El día de hoy, el último tema lo titulé 4 características del pecador sin Dios, o de una persona sin Dios. Entonces, ahora, el tema de hoy lo he titulado ¿qué significa que Dios pacte con el hombre? ¿Qué significa que Dios pacte con el hombre? Es un tema un poco extraño, ¿verdad? Bastante extraño. Pero vamos a trabajar hoy este tema. Sabes que el tema que voy a trabajar el día de hoy, el cual creo que juntos vamos a aprender, hace parte de una de las doctrinas olvidadas, si así podemos decir, por la iglesia moderna. Esta doctrina tiene que ver con la doctrina del pacto bíblico o de los pactos bíblicos. Y esta seguramente no se oye. Si alguno de ustedes seguramente la ha oído, gloria a Dios, pero pocos inclusive han oído de esta gran doctrina. Esta doctrina, al igual que la doctrina de la elección, al igual que la doctrina de la predestinación, al igual que la doctrina de la presciencia, etcétera, no se predican en el día de hoy. No se predican el día de hoy. Y yo quiero darle un consejo a los hermanos. Voy a decirle 2 cosas a ustedes. Lo primero es que el día de hoy quiero que estén muy concentrados, porque es una doctrina que voy a exponer que no es conocida o tan conocida por muchos, y por lo tanto, si usted se distrae, no podrá comprender lo que yo voy a decir. Entonces quiero que usted se mantenga muy concentrado en todo lo que voy a hablar en esta mañana. Y lo segundo que voy a decirles hoy es y es un consejo a los hermanos que poco estudian las doctrinas de la gracia o poco saben de las doctrinas de la gracia soberana. Nunca, escucha bien esto, nunca diga que una doctrina no es bíblica si está en la Biblia. Apréndame este consejo el día de hoy, mi amado hermano. Nunca diga que una doctrina no es bíblica si está en la Biblia. Diga o di más bien, no la entiendo. Negar una doctrina que está en la Biblia es no aceptar todo el consejo de Dios. Y eso no se puede hacer. Que usted no conozca una parte del consejo de Dios no significa que no sea bíblico. Que no entendamos una parte del consejo de Dios no significa que sea bíblico. No significa que no sea bíblico. Lo que hay que hacer es, como decía Pablo, orar para que entendamos las doctrinas que son un poco difíciles. Ya Pedro nos había dicho que algunas son muy difíciles de entender, de comprender. Entonces Pablo oraba al Señor para que las entendiéramos,
Pero ya hemos dicho antes que el día de hoy las personas lo que hacen es rechazarlas y no las quieren. Entonces es una malísima actitud y usted se mete en problemas cuando usted no conoce una doctrina bíblica y lo que la reacción suya no es bíblica, por lo tanto no la acepto. Si usted no acepta las doctrinas de la Biblia, usted está en gravísimos problemas. Quiero decirle algo más. Las doctrinas en la Biblia andan como un ferrocarril. Por un riel están las doctrinas de la soberana gracia de Dios. Y por otro lado, por el otro riel están las doctrinas de la responsabilidad humana. Esto también quisiera que usted los guarde en su corazón. Voy a volver a repetir. Estoy diciendo que las doctrinas bíblicas andan en la Biblia como un ferrocarril. Por un riel están todas las doctrinas de la soberana gracia, las doctrinas de las gracias. Y por el otro lado están todas las doctrinas de la responsabilidad humana. Y lo que sucede el día de hoy es que la mayoría de los predicadores modernos y humanistas, muchos de ellos, se han centrado en la soberanía de Dios. Entonces muchísimos creyentes no las conocen y lo que hacen es rechazar la Biblia. Mi hermano, el gran problema con esto hoy es que los predicadores no conocen realmente la doctrina de la soberanía de Dios. Han sido olvidadas. Y al ser olvidadas, pues entonces son rechazadas por las personas que las escuchan recientemente. Quisiera preguntarle en esta mañana, ¿pacta Dios con el hombre? ¿Pacta Dios con el hombre? ¿Qué piensa usted? ¿Qué significa entonces, si Dios pacta con el hombre, qué significa que Dios pacte con el hombre? ¿Qué significa? Bien, yo quiero que me acompañe allá a Efesios capítulo 2. Hoy vamos a estudiar el versículo 12. Y yo les había dicho que había una parte, el último tema lo basamos en este texto precisamente. Y les había dicho que había una parte que lo íbamos a tratar en otro momento. Y hoy ha llegado ese momento. Mire lo que dice aquí el texto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Subraya allí la palabra ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora quiero rápidamente, bueno, creo que ya subrayó usted allí, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos, ahí donde quiero que usted subraye, y ajenos a los pactos de la promesa. Y ahora, mire lo que dice el Salmo capítulo 111, versículo 5. Para siempre se acordará de su pacto.
Salmo 111, 5. Para siempre se acordará de su pacto. Dice una parte de este versículo 5. Ahora, yo quiero que usted note una vez más la palabra allí, ajenos a los pactos de la promesa. Note que Pablo nos habla aquí de pactos. Él no habla de pacto, él habla de pactos. Que es un poco extraño, con el plural que Pablo está usando aquí, pactos, Pablo hace referencia a lo que se conoce como el pacto abrahámico. Él habla aquí del pacto de la promesa. Y a eso hace alusión al pacto abrahámico. Y ahora allí él habla, mire, la palabra promesa que está usando en el texto, está haciendo alusión a algo interesante, y esto está significando que es un pacto que es sucedido, y en este caso, sucedido en primer lugar por Isaac y luego por Jacob. No es que en sí haya muchísimo, o permíteme decir, no es que al mismo tiempo haya muchísimos pactos, sino que hay pactos, sí, en plural, pero hablando de pactos sucedidos. En este caso, hablando del pacto abrahámico, este pacto fue sucedido. Esto a Abraham, y luego el pacto fue con Isaac, y luego el pacto fue con Jacob, o con Israel. Entonces, con la palabra en plural aquí, hablando de la promesa, ahí usted sabe, ahí lo habla en singular. Y entonces ahí está significando que es el pacto, o es un pacto, y es este pacto tiene una historia. Y mi hermano, aquí vamos a estar ahondando en esta mañana. La promesa de este pacto se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Abraham e Israel serán usados por Dios como un medio para traer bendición, escuche bien esto, a los gentiles alejados del pacto que habla Pablo más adelante en Efesios. Génesis capítulo 12, versículo 3 y 22, 18 nos muestran claramente que Dios incluyó a los gentiles en el pacto de la promesa. Cosa que ellos estaban alejados, pero ahora Dios los incluye allí. Entonces el pacto de Abraham lo que hace es afirmarnos que toda clase de personas serán salvas por la gracia a través de la fe, al igual que Abraham. Escuche bien esto. Toda clase de personas, hablando de razas, no solamente hablando de la familia de Abraham, sino hablando también de otras razas que tengan la fe como Abraham. Por eso ellos se hablaba de la fe de Abraham. En el pacto abrahámico, estimado hermano, Dios hizo una promesa con dos aspectos fundamentales y nosotros tenemos que comprenderlos. Uno es el aspecto físico, que hoy no lo voy a tratar, pero otro es el aspecto espiritual, que someramente voy a tocar algunas cosas de allí. En el aspecto espiritual de la promesa, nosotros encontramos algunas cosas. Eso hace una alusión a Cristo. A Cristo, el descendiente de Abraham. ¿Sabe? Cristo sería el descendiente de Abraham, pero
esto viene también con una historia. ¿Sabe? El sacrificio que se habla allí en Abraham, ese sacrificio apunta a Cristo. Allí nosotros encontramos que nace la circuncisión, y esa circuncisión apunta a la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque ya habla de una circuncisión que no sería hecha a manos como la que se hacía en el pueblo de Israel, sino una circuncisión espiritual hecha en el corazón, diciendo que regeneraría a los pecadores. Y en ese pacto también habla de unos herederos de la promesa, que son aquellas personas que creen o creerían en Cristo. Aquellas personas que creen en Cristo. Aquellas personas que tienen fe en Cristo como Abraham. Entonces mire que allí hay un aspecto espiritual en ese pacto abrahámico. Pero para comprender mejor ese pacto abrahámico, yo quiero transmitirle a otros pactos. Quiero que vayamos rápidamente a otros pactos que creo que son importantísimos. Pablo nos menciona el pacto de Abraham en el libro en Efesios capítulo 2, versículo 12. Pero hay dos pactos más antes del pacto abrahámico, y hay 4 pactos más después del pacto abrahámico. Y yo esta mañana quiero rápidamente hablar de cada uno de ellos. El primer pacto antes del pacto abrahámico es lo que se conoce como el pacto de obras, o el pacto adánico, o el pacto de vida, el pacto de creación, o también hablan del pacto legal. Adán es la cabeza federal de ese pacto. Si usted puede mirar a Génesis capítulo 1 y 2, ahí está la base de ese pacto. Y Adán es la cabeza de ese pacto. Ahí tal vez no aparece la palabra explícitamente pacto, pero hay un pacto. Así como en la Biblia no aparece la palabra Trinidad y no aparece la palabra membresía, también la palabra pacto. La Biblia no aparece la palabra membresía, pero habla de miembros. Siempre la iglesia está en torno a una familia. No aparece la palabra Trinidad, pero Dios siempre está actuando trinitariamente en la Biblia. Bueno, no hay tal vez la palabra pacto allí explícitamente, pero allí Dios está obrando a través de un pacto. Spurgeon, mire lo que hace hablando de este pacto. Él dice lo siguiente. Él los contextualiza este pacto de obras de la siguiente manera, promulgado aquí en Génesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Él lo dice así: tú, Adán, y tu posteridad vivirán y serán felices si guardan mi ley, para probar tu obediencia hacia mí. Hay un cierto árbol, si lo dejas en paz, vivirás. Si lo tocas, morirás, y aquellos a quienes representan también morirán. Spurgeon así contextualizó el pacto que Dios hizo con Abraham, basado en estos capítulos que acabo de mencionar. Entonces aquí claramente vemos que Dios está comprometido con Adán, prometiéndole vida. Ahora Dios está comprometido con Adán, ofreciéndole vida. Pero ahora Adán debe estar comprometido con Dios en obediencia, y Adán asume ese compromiso de obediencia. Ahora, ¿qué sucede? Nuestra primera cabeza del pacto arrebató el fruto prohibido y cayó. Y sabe una cosa, fue una caída terrible. Y al caer, entonces tú y yo caímos también. Adán arruinó todo. Ahora, después de la caída de Adán, Dios no abandonó al hombre, en cuando justamente lo pudo haber hecho. En Génesis capítulo 3, 5, hace el primer anuncio de restauración
y en Génesis capítulo 3, 21 se ve implicado un sacrificio para cubrir la desnudez física, pero también en ese sacrificio hace referencia a un cubrimiento de la desnudez espiritual. ¿Sabe? Con este acto que está sucediendo allí en Génesis capítulo 3, 21, Dios está anticipando la promesa del plan de redención para el hombre caído. En primer lugar, en Génesis 3:15, Dios dice que hay una simiente que va a herir a la serpiente. Ahí hay una promesa, pero luego vemos que Dios hace un sacrificio para vestir a Adán, para cubrir su desnudez física, pero ese sacrificio está tipificando a Cristo, al cual cubriría la desnudez espiritual. Entonces ahí hay implicaciones espirituales. Ahora, hermanos, en el pacto de obras, o el pacto adánico, Dios promete un descendiente de la mujer que aplastaría, escuche bien, la cabeza de la serpiente. Y este descendiente, ¿quién crees tú que es? Este descendiente apunta a Cristo, lo que nos habla ya Génesis 3:15. Esta es la primera promesa del Evangelio en las Escrituras. Hay un descendiente de la mujer que va a herir a Satanás. Y eso es lo que sucede en el Nuevo Testamento. Cristo es el que iba a herir, iba a vencer a Satanás. El segundo pacto que nosotros vemos antes, y quiero que vaya teniendo presente esto que voy explicando, porque al final vamos a entonces a entender qué significa que Dios pacte con el hombre. Por eso le digo, no pierda de vista lo que estamos diciendo. El segundo pacto previo al pacto de Abraham se conoce como el pacto noético. Este pacto también se conoce como el pacto eterno. En este pacto se encuentra por primera vez la aparición explícita realmente de pacto. La sustancia de este pacto está allá en Génesis 6, 18 y Génesis 8, 20, 19 Génesis 8, 20 y Génesis 9, 17. Este pacto que está allí es un pacto interesante. Este pacto se ha hablado que es un pacto de preservación. Si Dios fuera destruido, si Dios decidiera destruir toda la raza humana, entonces la promesa que se ha hecho en Abraham, a la simiente de la mujer, quedaría en veremos. Entonces, hermanos, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender, tener bien claro. El pacto noético es la plataforma de plan de salvación y la base de los otros pactos bíblicos que serían necesarios para el cumplimiento del plan de rescate de la humanidad. Hermanos, en el pacto noético Dios establece un pacto de preservación, no basado en la justicia de Noé, sino en su gracia, por aquella promesa a la simiente que aplastaría a Satanás, que aplastaría a la serpiente. Ahora, después de este pacto, de estos dos pactos anteriores que he hecho mención, he dicho que hay 4 posterior al pacto abrahámico, que es el pacto central que Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 2, 12. Estos pactos son fundamentales para el plan salvífico y de rescate. Entonces, el primer pacto que hay después de este pacto abrahámico, entonces ya vimos que hay 2 pactos antes del pacto de abrahámico, que los hemos hecho mención a ellos. Ahora hay 2 después. El primer pacto después del pacto abrahámico, ese que se conoce como el pacto
mosaico. El pacto mosaico es un pacto interesante y tiene su base en Éxodo capítulo 19, 5 al 6. Este pacto mosaico es la ley de Dios para gobernar la vida y conducta de la tierra del pueblo de Israel al llegar a la tierra prometida. Este pacto era bilateral y era condicional y temporal a la vez. ¿Sabe? Con este pacto Israel es conectado con las bendiciones del pacto de Abraham. Esto es interesante que lo tengamos presente. Guardar el pacto de noético, el pacto mosaico, para guardar este pacto había que tener amor al Señor, amor a Dios, amor a Dios. Y ahora, guardar el pacto mosaico por amor a Dios conduciría a la prosperidad espiritual y material. Pablo nos habla de este pacto ya en Romanos 7:2, diciendo que es un pacto justo, es un pacto bueno. Hermanos, en el pacto mosaico, Dios hace un pacto temporal, condicional, como el pacto que hizo con Adán. Y con él muestra la necesidad de una obediencia perfecta a la ley. Y no solamente a la ley, amados hermanos, sino también a la expiación de los pecados y a la necesidad de un mediador allí. Y este pacto sirve como un ayo para llevar a Cristo al pecador. Cristo es el descendiente de la mujer que aplastaría a la serpiente. Entonces, tenía que haber alguien, un descendiente, que guardara perfectamente toda la ley. Y entonces por eso estamos diciendo aquí que este pacto nos muestra, el pacto mosaico nos muestra la necesidad de una obediencia perfecta, y sabemos que el hombre común no la iba a tener. Entonces aquí este pacto está apuntando otra vez a Cristo, el descendiente de la mujer, al cual es que iba a aplastar a la serpiente. Ahora tenemos el segundo pacto después del pacto abrahámico, que se conoce como el pacto davídico. El corazón de este pacto se encuentra en 2 Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 16. La dinastía y el reinado de David sería para siempre. El pacto davídico es el siguiente pacto incondicional que nosotros podemos ver en las Escrituras. ¿Sabe? Este pacto tendría un impacto positivo, no solamente en Israel, sino en los gentiles. En los gentiles, amados hermanos. ¿Sabe? En este pacto Dios está reafirmando la promesa que le hizo a Abraham, que lo bendeciría a todas las naciones, ¿no? Y no solamente a la del pueblo de Israel. Hermanos, en el pacto davídico Dios promete un descendiente suyo que heredaría el trono para siempre. Esta promesa se refiere a Cristo. Mira ya Hechos, capítulo 2, 25 a 35. Este pacto es un pacto interesantísimo. Todos los pactos anteriores sirven como una promesa, como una sombra, como una señal, y todos apuntan a Cristo. Lea ya Juan 5, 39. Este pacto apunta no solamente a Cristo todos, sino que también a los elegidos, aquellos que serían salvos por la fe y vivirían por siempre. En Hebreos 11, 1 al 2, que usted también lo puede leer, constatamos este descendiente, hermano, que está allí, es el prometido, que es Cristo. Hermanos,
Ahora nosotros encontramos un tercer pacto después del pacto abrahámico, que es el que se conoce como el pacto de redención. El pacto de redención es un pacto eterno acordado por las tres personas de la Trinidad. En el pacto de redención nosotros vemos claramente, amados hermanos, que es Cristo allí ganando nuestra salvación. Y la base de este pacto está en Isaías 42:6. Ahí vemos que Dios le dio al Hijo una misión, y es rescatar a su pueblo, redimir a su pueblo. Y Cristo, ¿qué hace? Cumple esta misión. Gana nuestra vida, nuestra salvación. Eso es grande. Cristo es el Cordero que fue crucificado que sería crucificado desde la fundación del mundo. Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. En la plenitud del tiempo, amados hermanos, Cristo Jesús vino nacido bajo ley, de la línea de Abraham, de la línea de David, para redimir a sus escogidos, para pagar el precio de todos los pecados de ellos. ¿Sabe? Quiero decirle algo, mi hermano. En el pacto de redención, Dios sacrifica a su Hijo en cumplimiento del decreto divino. El acuerdo eterno que hizo antes de la expiación, antes de la existencia del mundo. Allá vemos esto en Juan 17, Efesios 1 y Romanos 9, donde el Padre planeó la redención de su pueblo. El Hijo realizó la obra de expiación planeada. Y el Espíritu Santo es quien aplica a los corazones de los creyentes esta obra. Cristo es la salvación, hermanos. Cristo es la salvación. Ahora nosotros tenemos un último pacto después del pacto abrahámico, y es el que todos hemos oído más, que es lo que se conoce como el pacto de gracia o el nuevo pacto. Este pacto también se conoce como el pacto de paz o el pacto de vida. En el nuevo pacto, Jesús viene como hijo de David y mediador. Es muy interesante este pacto. En el nuevo pacto no hay condiciones. Dios no exige nada. Dios no le pide a ninguno que haga algún precio, que pague algún precio. No requieren el pago de nada en este nuevo pacto. Todo es gratuito, todo es incondicional. En cada caso es por pura gracia. Bendito pacto. Este nuevo pacto está vigente. Spurgeon, hablando de este pacto, mire lo que él hace. Spurgeon dice lo siguiente hablando de este pacto. Él lo parafrasea así. Te doy un pueblo. Ese pueblo será tuyo. Has de morir para redimirlo. Y cuando hubieres hecho esto, cuando por causa de ellos hubieres cumplido mi ley y hubieres honrado, y cuando por causa hubieres soportado mi ira en contra de tus transgresiones, entonces yo los bendeciré. Ellos serán mi pueblo, perdonaré sus iniquidades, cambiaré su naturaleza, los santificaré y los haré perfectos. Hermanos, el nuevo pacto se basa en algo que Isaías llama el haré. El nuevo pacto se basa en el haré de Dios. ¿Sabe? El pasaje fundamental que describe este pacto es Jeremías 31 a 34. Y también Ezequiel 16, 60, 62. Dice, he aquí viene días. Y ahora, usted lo va a leer en casa este texto.
Dice, yo seré, estamos hablando que se basa en el haré de Dios de Jeremías 31 a 34. Dice, yo seré a ellos por Dios, ellos me pertenecerán, los amaré como algo mío, los guardaré, los bendeciré, los honraré, proveeré para ellos como mi pueblo, seré su porción, ellos serán mi porción, todos me conocerán, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El tenor de este pacto es yo haré, hermanos. Ese es el tenor de este pacto, yo haré. El diablo no puede, escuche bien esto, el diablo no puede, no se atreve a decir que Dios no puede hacerlo, porque Dios dice, yo lo haré. Su promesa de gracia, hermanos, vino para aquellos que su hijo, por quien su hijo murió. Por ello, los redimidos, los escogidos, estamos seguros en Él. Escucha bien, amado hermano, en el pacto de gracia o el nuevo pacto, Dios ofrece incondicionalmente la salvación por Cristo a todos sus escogidos, tanto judíos como gentiles. Dios ofrece la salvación a todos los que crean, de todos los pueblos, de todas las razas, de toda la gente, estimado hermano. Todos los que creen en Cristo serán parte del pueblo de Dios. Un teólogo dijo, el pacto de redención es Jesús muriendo u ofreciéndose a sí mismo para ganar la eterna salvación y dársela a los escogidos. En el pacto de gracia, dice el teólogo, es el pecador cree en Cristo y recibirá gratuitamente la vida que Él ganó. Amado hermano, todos los que están en Cristo tienen sus pecados perdonados. Entonces, a la luz del pacto abrahámico mencionado arriba en Efesios, y los demás pactos mencionados someramente aquí en esta mañana, entonces vamos a la pregunta del tema inicial. ¿Qué significa que Dios pacte con el hombre? ¿Qué significa que Dios pacte con el hombre? Hermanos, yo quiero que usted tenga esto bien claro. Que Dios pacte con el hombre significa que Dios ha querido escuche bien, a través de su pacto llevar a cabo sus planes salvíficos. Significa que Dios ha querido constituir un vehículo a través de los cuales Él desarrolla su propósito eterno por medio de estos pactos. Dios ha querido hacerlo. Que Dios pacte con el hombre significa que Dios ha tenido un plan desde, hermano, la eternidad. Y entonces Él obra con su pueblo sobre la base de gracia por medio de sus pactos. Que Dios pacte con su pueblo significa que Dios soberanamente ha querido guardar un pueblo para sí por medio de pactos. Él ha querido guardar su remanente. ¿Sabe que Dios pacte con el hombre? Significa que Dios por medio de los pactos influye y asegura al pueblo amado y escogido desde la eternidad. Mi estimado hermano, permítanme preguntarle en esta mañana, ¿usted está en el pacto? Y te lo voy a preguntar otra vez, de esta otra manera. ¿Tú estás en el pacto? Piensa por un momento en esto. Escucha lo que te voy a decir. Si tú estás en Cristo, tú estás en el pacto. Eso tiene que estar claro.
todos los que están en la fe de Abraham, todos los que están en la fe como Abraham son salvos. Y si tú has creído en Cristo, estás siendo habitado por el Espíritu Santo. Estás siendo habitado por el Espíritu Santo. Se ha hecho una circuncisión no de mano. El Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo. Tú has sido circuncidado espiritualmente, tú has revivido, tú tienes vida y por lo tanto tú estás salvo. Cristo ha guardado la ley por ti. Cristo ha hecho todo por ti, mi estimado hermano. El pacto de gracia es establecido con Él y fue hecho con ustedes, contigo. Cristo, hermano, el Mesías, es el Rey eterno. Cristo, al ser eterno, al ser el Mesías, entonces implica que su pueblo también vivirá eternamente y para siempre. Escuche bien, mi hermano, tú eres participante de la promesa del nuevo pacto. Lo eres. Al igual que los judíos y los gentiles, tú también al creer en Cristo estás en el pacto. Por lo tanto, aquí no debe haber dudas. Te preguntarás, yo quiero preguntarte una vez más en esta mañana, ¿has creído en Cristo? Entonces tú eres participante de este pacto. Tú lo eres. Hermanos, ¿de quién es la sangre de ese pacto? Porque ese pacto fue sellado con sangre. ¿De quién es la sangre de ese pacto? Porque yo creo que ustedes están bien en el sello. Hay un sello allí. ¿De quién es la sangre de ese pacto? Pues quiero decirle que la sangre es de la sangre del Hijo de Dios. La sangre de ese pacto es la sangre del Hijo de Dios. Esto lo que hace es ratificar y sellar el pacto. La muerte de Jesús ha hecho que el pacto sea guardado, sea cumplido. Y por eso tú tienes vida, mi hermano. Quiero decirte algo más en esta mañana. Que tú estés en el pacto significa que eres parte del remanente de Dios escogido en la eternidad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tú eres parte del remanente de Dios, eres parte del pueblo de Dios escogido desde la eternidad. Significa que tú eres parte y porción de Dios. Eres entonces la simiente. Eres parte de los que el Cristo prometido vendría a salvar. Y esto es interesante. Esto es muy interesante. Porque tú eres parte de esa promesa. Cristo vino a morir por ti. Que tú estés en el pacto, mi hermano, significa que no estás en Cristo por un accidente. Tú no estás en Cristo porque alguien hizo una oración por ti. Tú no estás en Cristo por la influencia de algún grandísimo predicador. Tú estás en Cristo porque eres parte de su pueblo escogido en la eternidad. ¿Lo entiendes, mi hermano? Por eso tú estás en Cristo hoy. Yo no puedo entender cómo algunas personas piensan que ellos son producto de una salvación mediática. Que alguien dijo, bueno, haga esto, fue influenció y ya. No. Tú eres parte de ese pueblo que Dios
escogió desde la eternidad. Y yo no puedo entender cómo algunas personas pueden pensar que pierden la salvación. No puedo entender. Ayer estaba escuchando de un pastor que predicaba que la salvación se pierde. Y yo decía, es terrible predicar tal cosa, porque entonces quiere decir que no entiende la doctrina bíblica de la gracia. No, tal vez nunca ha abordado la doctrina bíblica de la gracia. Hermanos, el tomar someramente estos pactos y explicarlo está implicando claramente que tú tienes que estar hoy más que nunca seguro de tu salvación, porque no has llegado a Cristo por un accidente. Cristo es el prometido desde toda la historia humana. Y Cristo vino a morir por sus escogidos. Y por lo tanto ninguno por a quien Cristo murió puede perder la salvación. Hay un pueblo desde la eternidad escogido por Dios para que le glorifique, para que honre, para que haga la voluntad de Dios, para que honre al Señor como Él lo está pidiendo. Y tú eres parte de ese pueblo. Por lo tanto, tú no debes pensar nunca que tu salvación es un accidente o que la vas a perder. Si tú has creído realmente en Cristo, tú eres parte de ese remanente, eres parte de ese pueblo escogido de Dios desde la eternidad. Eres la persona por la cual Cristo también murió. Y por lo tanto, no hay lugar para pensar que vas a perder la salvación. No hay lugar para pensar que vas a perder la salvación. Que tú estés en el pacto, mi hermano, significa que tu salvación está asegurada en Cristo eternamente y para siempre. En cada parte, en cada etapa del pacto bíblico, Dios está operando para asegurar la salvación de sus escogidos por la cual Cristo iba a morir. Entonces, hoy nosotros tenemos que estar completamente agradecidos con Dios. Y hoy tenemos que estar rendidos a los pies del Señor cada día, honrando y alabándolo, porque realmente Él ha hecho una maravillosa obra en nosotros. A su tiempo Él nos ha llamado, y a su tiempo y seguirá llamando a todos su pueblo escogido desde la eternidad para que hagan parte de su pueblo. Mi estimado, que la gloria sea para el Señor. Ninguna persona se añade a la iglesia porque sí. Ninguna persona se añade a la iglesia por voluntad humana. Ninguna persona se añade a la iglesia porque, le pareció linda la iglesia. Todos los que se añaden así a la iglesia porque les parece lindo la predicación, porque les parece lindo la música, porque les parece lindo el lugar, porque les parece lindo lo que hacen allí. Todos los que se añaden atraídos por un aspecto físico, ellos posteriormente abandonan otra vez esa fe que dicen abrazar. Solo permanecerán aquellos por la cual el Señor ha muerto, Él ha escogido, son su pueblo y van a estar con Él por toda la eternidad. Mi estimado, gloria al Señor que tú estás en el pacto, porque si has creído, tú estás en el pacto. Permíteme esta mañana ir concluyendo, mi estimado hermano.
hemos considerado, y te voy terminando con esto, hemos considerado lo que significa que Dios parte con el hombre. Ahora para nosotros tiene sentido cada uno de los pactos que Dios, escuche bien, a lo largo de la Biblia ha establecido. Nosotros, escuche bien, hermano, nosotros estamos en el pacto. Y eso significa que somos parte del cumplimiento del plan eterno y salvífico de Dios. Somos parte de su remanente. Y eso significa seguridad para nosotros, su pueblo escogido. Bendito sea el Dios de toda gracia. Bendito sea el Dios de toda la eternidad. Bendito sea el Dios real, el Dios verdadero. Alabemos al Señor cada día por todo lo que Él ha hecho en nosotros, con nosotros. Amén. Amén. Vamos entonces, hermanos, a terminar orando y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha hecho parte de su pueblo. No es un accidente que estemos caminando con Él. No es un accidente que tú estés amando a Dios. No, no lo es. No lo es. Agradece a Dios por lo que Él ha hecho contigo. Señor, gracias. Gracias por hacernos parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por hacernos, Señor, insertarnos. Señor, hoy somos parte de ese pueblo escogido. Somos parte del pacto. Señor, ya no estamos alejados del pacto. Hoy estamos siendo parte del pacto. Antes sí lo estamos alejados, Señor, pero tú nos has llamado en el momento propicio. Nos has llamado para ser parte de su familia, porque estamos incluidos, Señor, allí. Desde la eternidad nos escogiste. Desde antes de la fundación del mundo nos escogiste. Y todo lo que ha hecho Cristo es para asegurar, Señor, la salvación de nosotros, tus escogidos desde la fundación del mundo. Señor, gracias porque nuestra salvación es segurísima. Gracias porque tenemos vida. Gracias, Señor, por la obra hecha en nosotros. Recibe toda alabanza y toda gloria, Señor. Expresamos gratitud a ti. Te alabamos, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. A ti sea honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.